Papa Francisco por Rachel Davis. Hola, venimos a compartir un mensaje de Dios. Gracias, pero soy católica. Qué bueno, pero tenemos un mensaje especial. Nosotros tenemos el Papa. Se llama Papa Francisco. Te voy a contar un montón de cosas sobre su vida y cómo afectó la vida de católicos en toda Latinoamérica. El nombre Papa Francisco es su nombre papal, pero su nombre secular es Jorge Mario Bergoglio, Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio. Su padre emigró de Italia a Argentina para evitar el fascismo. El Papa Francisco, o sea, Jorge en ese tiempo, nació en Flores, Buenos Aires, en 1936. Aquí está Jorge cuando tenía 12 años, en el colegio salesiano. Un día, cuando era joven, Jorge decidió visitar la parroquia en lugar de jugar con sus amigos. Ahí, Jorge conoció a un sacerdote nuevo y se confesó con él, descubriendo su convicción religiosa. Gracias a esa experiencia, Jorge decidió convertirse sacerdote cuando tenía 21 años y se ingresó en la orden de los jesuitas. Los jesuitas normalmente tienen un doctorado en algo. Entonces Jorge estudió la literatura, la historia, el arte, el latín y el griego. Después, Jorge enseñó la literatura y la filosofía en escuelas diferentes de Argentina y Chile. En 1998, Bergoglio tomó el título de arzobispo de Buenos Aires, cuya responsabilidad era administrar a los otros obispos y dispensar el sacramento. También Jorge fue elegido como cardenal en 2001 por el Papa Juan Pablo II y sirvió en esa posición por 12 años, hasta 2013. Francisco fue muy inspirado por dos influencias argentinas, Lucio Gera y Rafael Tello. Ellos eran los teólogos más significativos de Argentina y figuras claves en el desarrollo de la ideología de Francisco. Enseñaron que el poder de la Iglesia viene de la gente común, no de los líderes, y que los líderes deben ayudar a la gente a tener Dios en sus propias vidas, no solo en la Iglesia. El 13 de marzo de 2013, Bergoglio fue nombrado el nuevo Papa. Tenía 76 años y escogió su nombre papal, Francisco. Están los mayordomos, los sugieres de la Basílica de San Pedro, ya listos para levantar esas cortinas. La multitud ruge. Son las 20 horas con 21 minutos, tiempo de Roma, cuando por primera vez aparece la cruz de la procesión. Aparece el Papa. El Papa María Francesco I. El Papa Francesco Jorge Bergoglio de Argentina. Felicidades, Papa Francisco. Ahora, como el Papa de la Iglesia Católica, Francisco tiene muchas responsabilidades. Cada domingo, el Papa bendice los turistas desde la ventana de la Basílica de San Pedro. Cada 5 años, tiene que reunirse con todos los obispos de la Iglesia, 20 cada semana. El Papa preside sobre grandes celebraciones como la Navidad y la Pascua. Papa Francisco es un Papa especial por muchas razones. Es el primer Papa latinoamericano, es el primer Papa jesuita,
Es el primer papa desde el siglo VIII que no ha sido europeo. También es el primer papa que celebró la misa en la península árabe. Papa Francisco viene mucho a Latinoamérica. En julio 2015, Francisco visitó a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Ahí visitó a los indígenas para pedir perdón por el dolor que les causó la conquista de América. En el estado de Chiapas, en la misa con las comunidades indígenas, el Papa reconoció el sufrimiento de estos pueblos. Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. Perdón, hermanos. El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita a ustedes. Un año antes, en 2015, en Bolivia, Francisco reiteró con estas palabras la petición de perdón que ya hiciera Juan Pablo II. Porque alguno podrá decir con derecho que cuando el Papa hable de colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Papa Francisco es conocido por su dedicación a ayudar a los pobres. Según un artículo por CNN, Papa Francisco se enojó bastante con los ricos en Paraguay en 2015. Dijo en un discurso que los pobres son sacrificados sobre un altar de dinero, mientras los ricos adoran un nuevo becerro de oro. Pero dijo cosas más duras en Bolivia cuando condenó capitalismo, llamándolo el caca del diablo. Francisco se frustra al ver la desigualdad que perpetúa en Latinoamérica por la corrupción de gobierno. En la opinión de Francisco, si la gente vive realmente el Evangelio de Cristo, no habría este conflicto entre los ricos y los pobres, porque los ricos ayudarían a los pobres en lugar de ignorarlos. También es conocido por su interés en el diálogo interreligioso. Sí, lo sé. Hace poco, Papa Francisco se reunió con líderes de mi iglesia. ¿En serio? Claro. Papa Francisco es un amigo del profeta. Se llama Presidente Nelson.